Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Advertimos que esta historia no es apta para niños ni personas sensibles. Hablaremos de muerte, dolor y presencias que no se fueron. Esto es Leyendas Oscuras. Mi prima Mariana era la hija mayor de mi tío Carlos y de Marta. Nunca fuimos muy unidas, pero cada vez que nos veíamos en reuniones familiares, ella me caía muy bien. Siempre amable, sonriente, inteligente, bonita. Tenía una presencia que iluminaba la habitación sin siquiera intentarlo. Era de esas personas que parecen tenerlo todo sin esfuerzo. Tenía el tipo de belleza tranquila que no necesitaba maquillaje, una voz dulce, gestos amables. Uno la veía y pensaba, ella va a tener una vida maravillosa. A sus 14 años, Mariana era la envidia de muchas. Asistía a un colegio privado de renombre, tenía amigas populares, sacaba buenas notas, era bonita, carismática y además su familia tenía una situación económica envidiable. Vivían en una casa grande, con jardín, pileta, 2 autos y viajaban varias veces al año. Desde afuera, su vida parecía una fotografía perfecta. Por eso, cuando mi abuelo recibió aquella llamada una noche de viernes, nada tuvo sentido. Mariana se había suicidado. Las palabras no tenían lógica, no tenían peso. Era como si se hubieran dicho al revés. Nadie podía imaginarlo. Nadie quería imaginarlo. Fuimos a casa de mis tíos de inmediato. Era tarde, pero ya había patrullas, ambulancias, vecinos reunidos frente a la reja, luces parpadeando, murmullos. Recuerdo que el aire olía raro, una mezcla de perfume caro y humedad, como si algo en la atmósfera hubiera cambiado para siempre. La familia entera estaba en shock. Nadie podía articular una frase completa. Había gritos ahogados, sollozos, miradas vacías. Mi tío Carlos caminaba de un lado a otro, completamente fuera de sí. Marta, su esposa, no hablaba, no lloraba. Solo estaba sentada en el piso del living, con la mirada fija, como si todavía no comprendiera lo que había pasado. Poco a poco fuimos entendiendo lo ocurrido. Esa noche, mis tíos habían salido a cenar con unos amigos. Mariana se quedó sola en casa, preparando todo para una fiesta del colegio. Se había duchado, planchado su uniforme, era un evento institucional, no una fiesta informal, y estaba por alistarse cuando su hermana menor, Lucía, volvió temprano de natación. Lucía tenía solo 8 años. La dejaron en la puerta, como siempre. Usó su llave para entrar. Todo estaba silencioso. Dejó su mochila en el sillón. Fue a buscar agua y al pasar por el patio, levantó la vista. Mariana colgaba del balcón del cuarto de sus padres. El cuerpo oscilaba levemente con la brisa, como si el tiempo se hubiera detenido justo después del último suspiro. Llevaba puesto el uniforme del colegio, perfectamente acomodado. Su cabello todavía húmedo caía como una cortina rubia sobre sus hombros. Lucía gritó. Gritó tan fuerte que los vecinos salieron antes de que pudiera volver a entrar a la casa. Llamaron al 911 y en cuestión de minutos, todo se volvió caos. Lo más extraño fue que no dejó nota, ninguna explicación, ninguna advertencia. Su celular no tenía mensajes, ni llamadas recientes. Las cámaras de la casa no mostraban nada inusual. Era como si, en un instante, hubiera tomado la decisión y lo hubiera hecho sin mirar atrás. Pero lo que más nos perturbó fue un pequeño detalle que el forense mencionó casi al pasar. Mariana
no murió de inmediato. Su cuerpo mostró signos de lucha, no contra otra persona, sino como si se hubiera arrepentido, como si en el último segundo hubiera intentado detener lo inevitable, y nadie estaba allí para ayudarla. Desde esa noche, todo cambió. Nadie volvió a ser el mismo. Y aunque los años pasaron, su ausencia nunca dejó de sentirse como una presencia. Una presencia que, con el tiempo, descubrimos que nunca se fue. La familia se derrumbó, como si el alma del hogar se hubiese ido con Mariana. Nada volvió a ser igual. Las reuniones familiares se volvieron más esporádicas, más silenciosas. Las risas desaparecieron. Mi tío Carlos dejó de hablar con muchos. Su rostro cambió. Envejeció de golpe. Marta, su esposa, comenzó a ausentarse de todos los espacios familiares. Parecía un fantasma arrastrando el dolor de su hija. Un año después, ya no vivían juntos. Carlos volvió a Estados Unidos, donde tenía parte de su familia y un viejo empleo que lo aceptó de regreso. Marta se mudó a Querétaro, lejos, como si necesitara otra ciudad, otra vida, otro aire que no doliera tanto. Y la casa quedó sola, oscura, callada, como congelada en el tiempo. Las cortinas cerradas, el jardín creciendo sin control, el buzón acumulando publicidad vencida. Ninguno de los vecinos quería pasar por ahí de noche. Algunos decían que escuchaban llantos, otros que las luces del segundo piso se encendían sin que nadie entrara. Otros simplemente cruzaban de calle, por las dudas. Tiempo después, cuando yo ya estaba por entrar a la preparatoria, mi papá andaba buscando propiedades para invertir. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada. Mi tía Marta le ofrecía venderle la casa, a mitad de precio, sin intermediarios, sin condiciones. Mi papá al principio se negó rotundamente. No por dinero, sino por respeto. No quería que pensaran que se estaba aprovechando. Pero mi abuelo lo convenció. «Es lo mejor para todos», le dijo. «La casa necesita vida otra vez, y nadie mejor que ustedes». Así fue como la compramos. La remodelaron por completo. Pintaron las paredes, cambiaron las ventanas, pusieron muebles nuevos, reemplazaron las cortinas, tiraron abajo el armario donde Mariana solía guardar sus cosas. Querían que se sintiera diferente, que pareciera una casa nueva, pero no lo era. Intentaron alquilarla varias veces. Pusieron anuncios, bajaron el precio, ofrecieron amoblarla. Pero nadie duraba más de una semana. Siempre había excusas vagas. No me sentí cómoda. La casa es fría. Mi hijo no para de llorar en las noches. Mi perro no quiere entrar al segundo piso. Finalmente, mis padres decidieron que nos mudaríamos allí. La idea era ahorrar en alquiler y estar más cerca del colegio. Yo me negué con todo el cuerpo. No quería, no me parecía correcto. No quería dormir donde Mariana vivió, donde murió. Me negué a usar su cuarto. Me aterraba. Tomé el cuarto de Lucía, su hermana menor, que había sido transformado en bodega. Lo limpié, lo ordené, puse mis cosas como pude, pero aún así, la casa no se sentía mía. La primera noche fue diferente. Estaba acostada, mirando el techo, intentando no pensar demasiado. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Era un silencio espeso. Un silencio que parecía escucharte respirar. Y entonces lo oí. Pasos en el cuarto de Mariana, claros, firmes, como si alguien caminara lentamente, de un lado al otro, como si buscara algo, como si recordara algo. Me paralicé.
No podía moverme. No podía siquiera cerrar los ojos. Y entonces vi una sombra bajo la puerta. Una silueta estática, como si alguien estuviera parado del otro lado. La perilla giró suavemente y la puerta se abrió. Era mi papá, pero su rostro estaba blanco, los ojos abiertos, alerta. Me miró y preguntó, en voz baja, ¿no eras tú la que estaba caminando hace un momento? Me cargó como cuando era chiquita sin decir una palabra más y me llevó al cuarto de mi mamá. Ahí, los tres compartimos lo mismo. Los tres habíamos escuchado los pasos. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero lo sabíamos. No era un sueño, no era casualidad. Días después, mi tía Marta nos llamó para saber cómo iba todo. Le contamos, con algo de vergüenza, lo que había pasado. Eso les iba a decir, nos dijo, con un suspiro largo. Los albañiles que remodelaron la casa también escucharon cosas. Algunos oyeron una voz femenina cantando en el segundo piso. Otros vieron sombras por los pasillos cuando ya no había nadie más trabajando. Uno renunció. Dijo que vio a una chica parada en el baño con el uniforme del colegio. Hubo un silencio incómodo. Yo creo que Mariana aún está ahí, agregó Marta, con una tristeza infinita. Por eso quise que usted estuviera en la casa, que quedara con alguien que la quiso, que no la juzgue, que no la olvide. Nadie respondió, pero desde ese día supimos que no estábamos solos. Vivimos con ello, como si fuera una presencia callada, adherida a las paredes. Una presencia que no se mostraba siempre, pero que se hacía sentir. Que caminaba por las tardes cuando no había nadie en el segundo piso. Que murmuraba entre los muebles cuando caía la noche. Que abría y cerraba puertas suavemente, como si no quisiera asustarnos, pero lo hacía. Ya habíamos aprendido a ignorarlo, a fingir que no oíamos los pasos, a convencernos de que los ruidos eran normales, que tal vez la madera crujía, que las sombras eran ilusiones. Hasta que vino Paula, era mi mejor amiga, y vino una tarde a hacer un trabajo para la escuela. Trajo galletas, su mochila y su buen humor de siempre. Nos encerramos en mi cuarto, el que había sido de Lucía, y tratamos de concentrarnos. Pero al caer el atardecer, la casa se volvió más pesada, como si el aire se espesara, como si alguien más respirara con nosotras. Paula fue al baño. Tardó apenas unos minutos, pero volvió pálida, con los ojos muy abiertos. Me tomó del brazo con fuerza. «¿Quién es ese?», preguntó, temblando. «Hay alguien asomado en la ventana del cuarto de Mariana. Tenía una máscara horrible, como de payaso, pero no sé, no era una máscara, era una cara, pero no humana». Yo me quedé helada. «Pensé que era tu papá haciendo una broma», agregó, pero estaba parado, quieto, y no se movía. Solo me miraba. Corrimos escaleras arriba. La puerta del cuarto de Mariana estaba entreabierta. Entramos. No había nadie. Todo estaba como siempre. La cama hecha, las cortinas cerradas, pero el ambiente era distinto. Frío, como si la habitación llevara horas vacía de personas, pero llena de otra cosa. Algo invisible. En ese momento, llegaron dos vecinos. Habían escuchado nuestros gritos desde la calle y se ofrecieron a ayudarnos. Uno de ellos se acercó al closet y palideció. «Vi a alguien esconderse ahí adentro», dijo. «Lo juro». Justo cuando subíamos, intentaron abrir el closet, pero estaba trabado
como si alguien lo empujara desde adentro. Golpearon la puerta. Nadie respondió. Cuando al fin lograron abrirla, el closet estaba vacío. Absolutamente vacío. No había ropa, ni cajas, ni siquiera polvo. Solo un espacio oscuro, más frío que el resto del cuarto. Un frío helado que calaba hasta los huesos. Y un silencio tan denso, tan absoluto, que parecía apagar el sonido del mundo. Mi mamá decidió que era suficiente. «Esta casa es nuestra», dijo en voz alta. «Y nadie nos va a sacar. Nadie». Fue la primera vez que la vi temblar mientras hablaba. Días después, Luis Alberto, un vecino y compañero del colegio, me abordó con cara seria. Me pidió que no le contara a nadie lo que me diría. Me habló de Mariana, de los últimos meses antes de su muerte. Me dijo que ella había empezado a cambiar, a aislarse, a pasar horas frente a la computadora, en la madrugada, con las luces apagadas, que frecuentaba foros muy extraños, con nombres escritos en otros idiomas, que veía videos perturbadores, sin música, sin voz, con imágenes que no podía describir, que chateaba con perfiles anónimos que le decían cosas raras, como si la conocieran desde antes de nacer. Me mostró algunos de los mensajes que Mariana le había enviado antes de morir. Frases sueltas, sin contexto. «Ya viene. Me mira cuando duermo. Dice que si lo nombro viene más rápido. Está parado en la puerta, pero no abre». Y luego me mostró una imagen. Una selfie que Mariana le había mandado una madrugada. En la esquina inferior izquierda, casi imperceptible, se ve una figura alta, de pie, justo detrás de ella. Una sombra, pero no era una persona. La forma de la cabeza era alargada y tenía ojos, o al menos lo que parecían ser ojos. Dos manchas oscuras, vacías. No tenía boca, pero Luis juraba que la figura sonreía. «Yo la vi», dijo. «Una noche, desde la calle. Vi a alguien parado junto a la ventana del cuarto de Mariana. Pensé que era ella, pero segundos después la vi a ella entrar por la puerta. Lo que estaba en la ventana no era humano. Esa figura, la del rostro blanco y sonrisa espantosa, fue la misma que Paula aseguró haber visto. Intentamos seguir con nuestras vidas, ignorar lo que pasaba, fingir que todo estaba bien. Pero la casa no nos lo permitía. Mis padres contrataron a Hortensia, una señora mayor, para ayudar con la limpieza. Era católica, muy creyente. Entró con agua bendita en la cartera y una medalla de San Benito colgada al cuello. Pero ni eso la protegió. Solo duró una semana. Nos dijo que sentía una presencia constante, que alguien la miraba todo el tiempo desde las esquinas, que algo invisible le rozaba la nuca cuando subía las escaleras. Un día, aseguró que una fuerza la empujó. Casi cae desde el descanso del primer piso. Pero lo más horrible fue lo que encontró en el baño del cuarto de Mariana. Una bola de cabello, humano, rubio, enredado con algo que parecía sangre coagulada. El olor era putrefacto, como carne descompuesta. Tuvimos que llamar a alguien para desinfectar. A la semana siguiente, Luis me envió una última imagen. La había tomado sin querer, desde la vereda. Mostraba el segundo piso de mi casa, justo la ventana del cuarto de Mariana. Ahí estaba, una figura, parada, mirando hacia afuera, con la sonrisa blanca, inmóvil, como una pintura que te observa desde lejos. Nunca sabremos qué llevó a Mariana a hacer lo que hizo. Quizás fue tristeza, quizás fue soledad, o tal vez algo más. Algo que vino con ella, o que la encontró en esos foros. Algo que se metió en la casa y se quedó.
algo que sigue allí, esperando, porque el dolor no se va. Y lo que habita en esa casa, tampoco. Si esta historia te dejó con la piel erizada y querés seguir explorando relatos donde lo inexplicable cobra vida, suscríbete al canal. Cada semana traemos nuevas historias reales, oscuras y perturbadoras que quizás te hagan mirar 2 veces detrás de la puerta. Deja tu like si sentiste algo extraño al escucharla y contanos en los comentarios. ¿Vos te quedarías a vivir en esa casa?